Hola, Dios te bendiga, bienvenido. Quisiera compartir contigo una historia, un testimonio que el Señor nos dejó en las Escrituras. Y es acerca de un hombre que Dios le habló y lo llamó cuando tenía 75 años. Y este hombre, Dios le dice algo y le dice que su descendencia sería como la arena del mar. Imagínate, Dios le dijo eso a un hombre que tenía 75 alrededor y su esposa tenía 65 más o menos alrededor. Y Dios le da esta palabra a este hombre y por eso es llamado este hombre el padre de la fe. Y la Escritura nos dice que los que siguen las pisadas de este hombre que escuchó la palabra de Dios, se le puede llamar o se le llama hijo de fe o hijo de Abraham por la fe. Ahora, el libro de Romanos habla de los pasos de fe que dio este hombre. Y esto es bien importante para nuestra vida hoy, para nuestra vida práctica. Dice la Escritura que Dios llama a este hombre y le dice que su descendencia va a ser como la arena del mar. Y mientras Dios le está hablando, ahí mientras está frente a la presencia de Dios, frente a aquella voz que está hablando a su vida, dice el libro de Romanos que Abraham creyó a Dios. Por eso se llamó el padre de la fe y fue justificado por haberle creído a Dios. Bueno, y nos insta la palabra del Señor a seguir los pasos de fe de Abraham. Que los que creen en lo que Abraham hizo, en aquellos pasos que él dio, son llamados hijos de fe. Jesucristo dice en Juan capítulo 8 que los que obran conforme a él son hijos de Dios, son hijos de Abraham. ¿Cuáles son esos pasos? ¿Cuáles eran esos pasos que Abraham iba dando llamado fe? Después que Dios le da aquella palabra, aquella promesa a un hombre ya viejo de 75 años y su esposa ya vieja, dice la palabra del Señor que lo que él hizo después de la promesa fueron dos cosas básicamente. La primera de ellas fue que creyó a Dios, que creyó a aquel que le estaba diciendo que iba a tener un hijo y que iba a tener descendencia como las estrellas, como la arena del mar. Ahora, dice la palabra del Señor acerca de cómo dio él esos pasos mientras pasaban los días, mientras pasaban los meses, mientras pasaban los años. Bueno, dice que no miró su cuerpo, que no se miró a sí mismo, que no miró a su esposa conforme a lo que ellos eran. Dice que sus pasos fueron de esperanza contra esperanza, basado en aquello que Dios le había dado. Que mientras iba caminando, este hombre no se debilitó su fe, o sea, que la fe se puede debilitar. ¿Cuándo se puede debilitar? Se puede debilitar cuando nos vemos a nosotros mismos, cuando nosotros vemos las situaciones alrededor. Y dice la Escritura que no consideró sus cuerpos que ya estaban como muertos. No solamente el cuerpo de él, sino el cuerpo de su esposa, el cuerpo de Sara, que ya era viejo igual que el de él, pero sumado a eso, era estéril. Y tampoco dudó de lo que Dios le dijo. No dudó en ningún momento de lo que Dios le dijo y estaba convencido de que ese Dios que le había hablado era poderoso para hacer lo que le dijo. Ahora, cuando nosotros vemos a Abraham, dice la palabra del Señor que mientras él iba caminando, o sea, mientras él iba orando, mientras él iba dando esos pasos de fe, nos dice la Escritura
él se fortalecía en fe. Y este es el punto por el cual él fue justificado. Ese fue el punto por el cual a él se le llamó el padre de la fe. Que mientras pasaban los días, mientras pasaba el tiempo, a Abraham, dice la Escritura, que le daba gloria a Dios. Pero la pregunta era, ¿cómo le daba gloria a Dios? O sea, ¿cómo eran aquellos pasos? ¿Cómo eran sus pisadas mientras él iba andando en el tiempo? Bueno, Romanos 4 nos ayuda bastante para poder ver y entender cómo fue que él se fortaleció en fe. O sea, cómo era que él iba caminando. Y nos relata la Escritura que dice, y dice ahí la palabra del Señor, que él estaba plenamente convencido que el que le había dicho que iba a tener un hijo y que iba a tener una descendencia como la arena del mar, él tenía poder para hacerlo. Hermano, amigo, y dice que esto era la fe de él. Él no se debilitaba dándole gloria a Dios, pensando, teniendo presente, plenamente convencido, absolutamente convencido que el que había hablado era poderoso para hacerlo. Y su fe le fue contada por justicia. Y vio a su hijo. Y hoy usted y yo podemos ver alrededor del mundo, alrededor de los medios de comunicación, aquellos hijos que Dios le dio, que son como la arena del mar, que son como las estrellas que no se pueden contar. Pero la palabra del Señor nos dice que si nosotros creemos, usted y yo, en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús, o sea, el mismo que le habló a Abraham, si nosotros creemos en Él, en el que levanta a los muertos, en el que llama las cosas que no son como si fuesen, también nuestra fe nos es contada por justicia. Y entonces somos unidos, dice la Escritura nuevamente, amén, a la gloria de Dios, a la justicia de Dios, a la vida de Dios. Y entonces podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. ¿Tiene algo imposible, amigo, que usted cree que no se puede hacer, que ya no se puede solucionar? Pues crea en el que creó a Abraham. Esa es la invitación de hoy. Oh, hermano o hermana, ¿usted ha creído en Dios? También es invitado a tener cada día la fe de Abraham. Porque todos se nos pide agradar al Padre dando pasos de fe, dándole gloria que aquel que nos habla cada día, que aquel que nos ha prometido cosas maravillosas en la Escritura, que aquel que nos ha hablado acerca de nuestras vidas, de nuestra descendencia, de las situaciones que están a nuestro alrededor, Él sí lo habló, sí lo dijo, sí está escrito, sí se lo dio, Él lo hará, porque tiene poder para hacerlo. Y a eso es invitado usted, si no conoce al Señor, que conozca a uno que da vida y levanta a los muertos. Y a usted, amigo, amiga, hermano, si ya ha conocido al Señor, de que se nos pide que caminemos por fe, porque es lo que agrada a Dios. Bienvenido y acércate confiadamente al trono de la gracia por el oportuno socorro. Dios te bendiga.